Listo. Listo. ¿Cómo estás, mi amiga? Bien, ¿y tú? También, ¿puedes bajar un poquitito tu... Voy, para ver voy. eso? Ahí voy mejor. Tenemos que tener mejores instrumentos aquí para poder, ¿verdad? Sí. No sé si ahí estoy mejor o no. Sí, ahí te ves súper bien. Ah, Buenas noches a todos los que están conectando. Gracias. Ahora sí les saludamos Carla de Fernández desde México, y Susana Decano desde Guatemala. de Muy Guate. felices de estar aquí. Sí, extrañamos a Vilma de Méndez. Ella es nuestra amiga viajera. En algunos momentos estaremos conversando con ella en Estados Unidos, en República Dominicana. Y hoy estamos solamente Susana y yo porque tenemos un par de invitados maravillosos, un matrimonio que es de bendición. Susana y yo conocemos a Jimena. Bueno, yo conozco al matrimonio, pero Susana y yo conocemos a Jimena y ha sido una bendición conocerla, de su amistad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sus, con Vamos a ellos? traer, vamos a traer una, vamos a traer a la mesa un tema que creo que es importante platicar con una pareja, porque usualmente siempre platicamos de este tema con la mujer o con la esposa, pero hoy queremos hablar cómo lo vive un matrimonio y esto Ujú. es cómo ellos viven con el Evangelio en el centro las pérdidas de sus bebés. Ujú. Es un tema que se habla mucho, como que muy centrado en el dolor, ¿no? De la Ujú, mujer, pero ujú. queremos saber qué ha hecho el Evangelio en un matrimonio que ha tenido estas pérdidas. Y creo que ya los vi por aquí. Les voy a mandar la invitación. Jimena, aquí está. Ok. Ellos son de aquí, bueno, viven aquí en Querétaro, nos van a platicar también su historia. O sea, solo yo soy la que estoy súper lejos. Sí, ya vente para acá, o yo no voy para allá. Hola, sí, por favor. Sí. Hola, Jimena. Hola, Su. ¿Cómo Hola, estás? Carla. Hola, mi amiga, ¿cómo estás? Espérame que estoy mandándole a tu esposo. Ok. Ya está, ya lo miramos. Ok, hola, el pastor Mario. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias por conversar con nosotras. Mil Hola. gracias. No, gracias por invitarnos. Estoy contento de estar aquí con ustedes y con mi esposa. Nunca habíamos hecho algo así juntos, entonces está padre. Estamos contentos de participar aquí con ustedes. Súper bien. Entonces somos afortunadas de Exacto. tenerlos juntos. Es primicia hasta de eso. Muy bien. Sí. Pues bienvenidos. Qué alegre. Mil gracias. Ujú. Y queremos conversar con ambos porque sé o sabemos que es un tema difícil, es un tema que quizás se habla mucho, pero no se llega tan adentro ni del corazón ni del evangelio. Entonces, me gustaría primero que se presentaran quiénes son ustedes para quienes no los conocen y que puedan saber quiénes son Mario y Jimena. Échale, nena. Tú presentanos. Ok, bueno, pues yo soy Jimena, esposa de, bueno, hija de Dios, pecadora redimida, esposa de Mario. Eh, pues no sé qué más platicarles. Hoy en día nos encontramos, pues por obra y gracia de Dios, en la misión de Dios, haciendo discípulos por medio de la plantación de una iglesia aquí en Querétaro. Ujú. Y pues ya, es todo lo que les puedo ahorita compartir así de rápido. Mario, no sé si quieras agregar algo. Bueno, sé que ambos nacimos en la Ciudad de México, pero crecimos la mayoría de nuestro tiempo en León, Guanajuato, en una iglesia allá que se llama Mosaico. Este, es que el Señor nos alcanza ahí. Y bueno, empezamos a servir en esta iglesia y duramos ahí yo creo que unos 8 años, 9 años más o menos. Y el Señor nos llamó para acá junto con un equipo de hermanos, amigos, colaboradores.
a plantar una iglesia acá en Querétaro y en eso es que estamos ahora mismo. Ok. Estás tú como pastor, ¿cierto? En la iglesia Soma Querétaro, ¿cierto? Pues todavía es una plantación, soy parte de un grupo de liderazgo que estamos iniciando con la plantación de la iglesia. No tenemos como tal todavía ancianos nombrados, pero estamos en el liderazgo iniciando con esta plantación desde los cimientos, justamente la centralidad del evangelio en todas las cosas. Qué bendición. Sí. Pues ha sido de verdad una bendición conocerlos en persona y compartir y vivir y hacer iglesia y hacer familia y ser familia ha sido de verdad una bendición. Muy agradecido con Dios por su vida. Y cuéntenos de su historia, Jimena. Un poco de su historia. Gracias, Carla. Pues no sé cómo podamos un poquito empezar. Nosotros tenemos 6 años y medio de matrimonio y a los 3, 4 años más o menos de matrimonio fue que decidimos empezar a buscar como con un anhelo muy profundo el ser papás. Creo que muchos de ustedes nos pueden entender. Y pues veíamos que no quedaba embarazada. A la par estábamos nosotros en un proceso ya iniciado de adopción, donde Dios claramente nos fue abriendo puertas hasta obtener el certificado de idoneidad para padres por medio del DIF. Y justo en este tiempo, después ya de pasar por un proceso de exámenes y saber que científicamente pues todo estaba bien, no había más que hacer, más que pues esperar, decidimos frenar pues todos los tratamientos y dejarlo en manos de Dios. Quedo embarazada y es cuando perdimos el primer embarazo. A los 6 meses vuelvo a quedar embarazada y pues ya tenía 16 semanas de gestación y volvemos a perder al bebé. Y a la par de esto, pues se suspende el proceso de adopción ya muy avanzado. Cuando yo quedo embarazada se suspende. Entonces, cuando pierdo este segundo embarazo, pues fue el enfrentar, el preguntarnos, pues, qué estaba pasando, ¿no? Como cuál era el plan de Dios para nosotros al permitir estos sucesos, porque creemos que Dios es un Dios soberano que reina sobre nuestras vidas, pero fue justo en este momento en el que hicimos una pausa y así comenzó como la historia de lo que Él pues ha hecho en todo este tiempo. Ok. Y hicimos algunas preguntas que nosotras pensamos que pudieran ayudar a las mujeres que nos escuchan o a los matrimonios que puedan escucharlos y que se puedan identificar, pero también que puedan ser guiados hacia Cristo. No sé si me ayudas en eso, Sus. Sí, Jimena, ¿y hace cuánto fue esto? Estamos hablando desde hace un año. Estamos hablando en el 2018. En junio del 2018 fue nuestra segunda pérdida. Las dos la tuvimos el mismo año. Wow. Qué difícil. Y precisamente, ¿cuál fue el momento más difícil? Uh-huh. En lo personal, a ver si ahorita Mario también puede compartir esto. Híjole, creo que fueron muchos momentos difíciles. Es maravilloso. Primero fuimos, como estuvimos en un proceso con una doctora que nos hizo análisis de que todo estaba bien, ella nos explicó
cómo es que un ser humano puede nacer del vientre de una mujer. Y nos explicó detalles tan grandiosos y maravillosos. Entonces desde ahí fue ver la grandeza de Dios en que solo Él puede hacerlo, solo Él puede permitirlo, y el recordar que somos su obra más especial. Desde ahí fue empezar a ser muy conscientes de esto. Entonces el momento más difícil, lo uno con esto, fue, uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando fui consciente de la posibilidad de no ser mamá. Sí. Al ver que había perdido 2 embarazos, al ver que se había suspendido todo un proceso de muchos meses, de muchos trámites de adopción, fue como sentarme y decir, Señor, ¿qué tal que no voy a ser mamá? Y para una mujer, creo que muchas me pueden entender, esta parte naces con ella. Estamos hechas para concebir. A muchas amigas yo les he preguntado, oye, ¿te acuerdas cuando tu mamá te enseñó a cargar tus muñecas? Y hasta la fecha hoy ninguna se acuerda que fueron enseñadas. Es algo nato el tener esta maternidad, algo que sale. Entonces, para mí el momento más complicado, uno de los momentos más complicados fue el ver esto, la posibilidad de no ser madre. Okay. Creo que para mí, complementando un poquito lo que dice Jimé, bueno, me gustaría partir desde la base que esta no es como una materia exenta ni algo que ya no nos va a causar dolor por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Creemos que hay heridas que de este lado de la eternidad quizá no van a sanar y está bien. Eh, el Evangelio no solamente son como buenas noticias de gozo y salvación, también la Biblia nos puede enseñar a lamentar, a ir con nuestros sentimientos a Dios. Los salmos están llenos, ¿verdad? De David diciendo, mis enemigos me dicen, ¿hasta cuándo me vas a abandonar? Se burlan de mí, está como abriéndole su corazón. Entonces, me gustaría partir desde el punto que, que no significa que hemos exentado la materia del sufrimiento, ¿verdad? Pero desde ahí podemos compartir algunas cosas que sí han sido complicadas. Una de ellas fue, tuvimos la oportunidad de escuchar el corazón de nuestro bebé latir y verlo, ¿verdad? Por ultrasonido. Y cuando, bueno, Gil empezó a tener sangrados y fuimos a revisión, pues ese fue uno de los momentos difíciles. Escuchar que, bueno, más bien ya no escuchar nada, ¿verdad? Darnos cuenta que el corazón de nuestro bebé había dejado de latir. Y ver la mirada del doctor como diciendo, les voy a dar un momento. Eso fue un momento duro para nosotros. Habíamos compartido con muchos amigos, familiares, con personas de nuestra familia en la fe, el gozo, la dicha de ser padres. Y para mí, le compartí a Jimé que para mí uno de los momentos también más complicados fue compartir con nuestra familia, que ya habían compartido nuestro gozo y alegría, ahora compartir que ya no íbamos a ser padres, ¿verdad? Que el bebé había dejado de latir su corazón. Entonces, ese fue un momento difícil de llorar con familia, de llorar con amigos, con nuestros padres. Y hay pequeños momentos que pueden ser difíciles, como el recordar como esto y el
por ejemplo, algo que me pasó hace poco es que mis papás son súper niñeros, como mi padre ahí en el fraccionamiento donde vive juega con los niños, hay una niña que sale de su casa de al lado y le grita su nombre y está feliz de verlo y así. Y eso de alguna manera trae como a mi corazón como mis papás también tienen un anhelo de ser abuelos y, y, y de alguna manera a veces quisiéramos como hombres y a lo mejor algún hombre por ahí va a empezar a identificarse conmigo. Somos impotentes, quisiéramos tener las respuestas en nuestras manos, quisiéramos tronar nuestros dedos y que las cosas pasaran, pero no es verdad, ¿no? No somos Jesús y eso es algo que constantemente somos recordados en medio de estos procesos y bueno, eso es por mencionar algunos y por eso empecé con esto, ¿no? No es una materia ya aprobada que nunca vas a volver a pasar en tu vida. Seguramente va a haber momentos, por ejemplo, hay momentos en los que amigos nuestros pueden compartirnos su gozo y su felicidad de que van a ser padres. Y aunque nos unimos en nuestro gozo y alegría con ellos y somos felices porque son personas que decimos, vamos a ser tíos, literalmente de estos pequeños así, no deja de decir como, o de pasar ese pensamiento por tu mente o ese sentimiento por tu corazón de que tú no. Eso es difícil también. Entonces, bueno, ahí es mencionar algunos de los momentos que han podido ser complicados. Ujú. Y podríamos decir que quizás de lo más difícil que entiendo, creo que cada quien tiene una etapa diferente y una forma de ver diferente todo, pero creo que de lo más difícil fue el quizás llegar a la conclusión por el momento de decir esto no pareciera no ser para nosotros, ¿verdad? Como cuando se le dice a un niño, por ejemplo, o sea, no vas a comer esto, no, Ujú. y lo tienes Ujú. ahí y dices, pero ¿por qué? Y creo que es de las cosas más difíciles que, en nuestra humanidad Ujú. es de lo que nos cuesta enfrentar, porque no es un deseo malo, digamos, ¿verdad? O sea, es incluso, como bien decía Jiménez, nuestro cuerpo está diseñado para eso. Y como esposos y como matrimonio, por supuesto, que es algo que siempre se piensa, ¿verdad? Uno habla, uno planea, incluso en su noviazgo, uno planea cuántos hijos queremos tener y quisiera tener yo solo niñas, hasta de esas cosas coloquiales hablamos, ¿verdad? Y enfrentar esto quizás no se puede verbalizar completamente todo lo que pasa por la mente y las emociones que conlleva todo esto. Pero otra pregunta que quisiéramos hacerles es ¿cómo encontraron consuelo en el Señor en medio de esto? Porque para la bendición de ustedes, el Señor está en medio de ustedes y también fue una manera quizás que ayudó este proceso, ¿verdad? No es que lo haga más fácil, porque a veces lo creemos así, sino que simplemente sabemos que hay una esperanza, ¿verdad? Claro. Pues Mario y yo coincidimos en lo que podemos reconocer en donde pudimos hallar eh, un consuelo muy grande, un soporte muy grande. Ahorita igual él lo puede compartir y yo les voy a compartir dos. El primero fue cuando estábamos pues sí, en el hospital, en el consultorio del doctor. Uh-huh. Y él nos dice, les voy a dar 5 minutos. Pues yo respiré profundamente y gracias a Dios pude decirle, Señor, ayúdanos, guía mi corazón, permíteme verte, sentirte ahorita. Y el ver a Mario, mi esposo, ahí al lado de mí, fue uno de los consuelos que Dios usó, porque
pues Mario es una oración contestada a mi vida y, y fue de los primeros consuelos que me sostuvieron, ¿no? El sentir su mano que en ese momento me estaba tomando la mano. Y el segundo fue, como dice Mario, es hermoso escuchar el latido de un bebé en el vientre de una mamá. Es maravilloso porque es algo pequeñito que Dios está formando en el vientre y el latido es tan fuerte y tan perfecto que dices, qué maravilla. O sea, que solo Dios puede hacer esto. Y lo contrastante a después no escucharlo, solo ver que seguía ahí. No fue en ese momento, pero en un momento íntimo de yo estar llorando sola no me acuerdo en dónde fue, en mi casa, y llorando con Dios. Se vino a mi mente poco después de llorar, de hablar con Él, de orar. Se vino a mi mente, pues que el corazón de Cristo paró un tiempo porque Cristo fue humano y murió, pero después resucitó. Y para mí fue como, esa es la esperanza que hoy me sostiene, como tú resucitaste y hoy estás vivo. Y eso fue un consuelo muy grande en mi corazón. Y el otro en el que Mario y yo también coincidimos, no sé, amor, si quieres, si puedes tú compartirlo. Sí. Eh, bueno, primero lo que comparte Jimé es importante mencionar que muchas veces es contracultural. Se nos ha enseñado que el cristiano no puede estar triste, que siempre debe estar gozoso, que debes andar en victoria siempre, ¿sabes? Esta palabra a veces hasta trillada y que a veces ni es algo que realmente estemos sintiendo, pero ¿cómo estás? En victoria, bendecido, siempre bien, ¿no? Como gozoso. Y digo, no quiero generalizar y decir que siempre es mentira. Gracias a Dios sí estamos bien, gracias a Dios sí estamos en victoria, gracias a Dios. Pero muchas veces no es la verdad. Y algo que en el cual hemos encontrado consuelo es en que podemos ser honestos delante de Dios con nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y decirle exactamente cómo nos sentimos. Ese es el corazón mismo del Evangelio, es el reconocer nuestra necesidad, ¿verdad? Si no, ¿por qué pondríamos nuestra fe en Cristo si no reconociéramos que necesitamos un Salvador? Entonces, el corazón mismo del Evangelio es reconocer nuestra necesidad de algo, de alguien, de algo mejor y más grande que nosotros mismos. Entonces, el cómo empieza a venir ese consuelo es cuando reconoces tu necesidad. Jesús mismo fue el hombre más necesitado que pisó esta tierra. Él necesitaba de una oración constante, una relación con su Padre constantemente, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní él ora y dice, estoy angustiado hasta la muerte. Y puede literalmente exponer sus sentimientos delante de Dios. Entonces, una de las cosas que primero animaría al que nos está escuchando, no es pecado ir con Dios y decirle, me siento tan triste, me siento derrotado, me siento literalmente devastado por esto. Y encontrar en Él refugio, paz y esperanza. Porque Él no solamente es un Dios que es paz en sí mismo, que es amor en sí mismo, Él quiere darla. Él quiere dar su amor y quiere dar su paz, quiere dar su refugio y consuelo. Entonces, la forma en que platicando con Jimé coincidimos que pudimos también experimentar esto es por medio de su cuerpo, por medio de su iglesia. Creo que no nos imaginaríamos pasar por esos momentos sin una familia en la fe que pudiera estar con nosotros. Muchas veces decimos que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, que Dios te consuele, que Dios le provea el alimento a los que necesitan, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan para hacer eso. Él quiere usar a su iglesia para darle
pan al hambriento. Él quiere usar a su iglesia para darle fuerzas al caído. Él quiere usar a su iglesia para darle amor a aquel que necesita amor. Entonces, esa fue una forma en la que experimentamos nuestro consuelo, así como compartí que uno de los momentos más duros para mí fue compartir con nuestros seres queridos la pérdida de nuestros bebés. El, También fue uno de los momentos donde encontramos consuelo y refugio en poner en práctica esos unos a otros que vemos en la Biblia, ¿verdad? Como ámense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros. Y cuando eso pasó, lloramos juntos, así como también nos alegramos juntos. Esta es la forma en la que hemos encontrado consuelo, por medio del cuerpo de Cristo en la tierra. Y no nos imaginaríamos pasar por estos momentos sin una familia que camina con nosotros, que nos conoce, con los cuales podemos ser abiertos, al igual que nuestras oraciones, y decirle, mira, necesito hasta que me abraces, ¿no? Y necesito sacar esto, necesito llorar. Y eso es importante, el estar en un lugar con personas y la iglesia que sea más parecida a lo que una familia es, a personas que caminan contigo y te recuerdan dónde está tu esperanza, eso que dijo Jimé, como, wow, como gracias por compartir, por abrir tu corazón, pero personas no solamente que te van a dar un buen consejo con amor y cariño, sino que te van a recordar dónde está nuestra esperanza en aquel que venció la muerte, ¿verdad? Exacto, exacto. Y creo que no nada más nosotros fuimos y seguimos siendo sostenidos y consolados por medio de Dios mismo, de su cuerpo. Creo que también nuestros familiares que también lloraron la pérdida. Ujú. Sí. Se me viene muchísimo a la mente la escena ahorita que recordé en el momento que le compartimos a mis suegros, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, el gozo que sintieron y también lo lloraron. Pero por gracia de Dios, sé que ellos también creen en esta esperanza y son sostenidos por esta misma esperanza. Sé que, aunque yo le decía a Mario, es que Dios, la manera en que extendió su gloria y su plan inicial desde Génesis fue llenen la tierra, como reproduzcanse. Y yo le decía a Mario, voltea y cuántas cosas no están hablando de mamás o de hijos. Mi misma familia, yo volteo y veo a mi mamá y sé que para ella algo de lo que hoy ella goza, Dios hoy muestra su amor, es por medio de sus hijos, de sus nietos. Y de la misma manera hoy para mí mi mamá es una muestra de Dios en mi vida. Entonces, ella incluso pues fue quien me mostró a Cristo el Evangelio y esta parte de ser mamá y de ser hijo, voltea a tu alrededor, tú que estás ahorita, y es como una manera de ver el amor de Dios. Y entonces el estar fuera de esto, hasta cierto punto, porque pues tenemos mamá, si no, pues no estaríamos aquí, no podríamos haber estado aquí. Bueno, y papá también, ¿no? Que es la parte de la que tal vez no se habla mucho, por eso Mario está aquí. No nos dejes afuera. Sí, Sí, También sí. hicimos sí. Es también de una forma en que seguimos experimentando mucho consuelo y mucho amor de Dios. Ujú, ujú. Qué belleza. Nosotras amamos la iglesia local. En esta cuenta y en las de nosotras personales tratamos siempre de que la gente, obviamente, compartir el evangelio y que es lo principal, Cristo, pero siempre hacemos énfasis en la iglesia local. Y esto que acaban ustedes de compartir, Mario, es un regalo, porque muchos, aunque estamos en la iglesia, sufrimos la pérdida y todo a solas, o incluso no solo la pérdida, sino cualquier
cosa que sucede en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, nuestra maternidad, tratamos de hacerlo a solas y de guardarlo. Y cuando Dios nos ha regalado una familia inmensa, o sea, Cristo murió por los escogidos, por su familia, y nosotros somos parte de ella. Qué bendición el poder ir con un hermano, con una hermana y decirle todo lo que está ocurriendo. O sea, es una bendición. Gracias, de verdad, mil gracias por compartirlo. Me Y la conmueve un verdad es montón. que, perdón. Ujú. Y la verdad es que esta no es nuestra idea, ¿verdad? Es la idea de Dios. Él nos ha hecho seres relacionales, ¿verdad? Desde el inicio Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda. Él siempre ha querido un pueblo para Él mismo, ¿verdad? Escogió a Abraham y al pueblo de Israel, y ahora por medio de la fe en Jesús nos ha hecho un pueblo. A lo largo de la narrativa bíblica vemos que no es que la idea de Dios sea salvar individuales para que estés en tu casa, tú y Dios, en una relación individualista con Dios. Él le ha placido y es su idea, ¿verdad? El tomarnos y el hacernos parte de una familia, el hacernos parte de un pueblo, el hacernos parte de un templo santo que nos podemos edificar unos a otros y animarnos. Por eso, más de, creo que 77 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, unos a otros, unos a otros, unos a otros, constantemente. Entonces, es la idea de Dios. Lo que realmente, lo único que nosotros queremos hacer es vivir en su idea, en lo que Él ha dicho, Él que es bueno hacer. Entonces, esto es bueno para nosotros. Él sabe por qué lo hizo, Él es sabio, Él nos diseñó así. Entonces, solamente es caminar conforme a lo que Él ha dicho, ¿verdad? Ujú. Y Mario, pensando en que usualmente, como estamos hablando de mucho de la cultura incluso cristiana, usualmente nos volcamos a la mujer pensando que el hombre pues ahí está, ¿verdad? Y él lo entiende, o ya ni siquiera sé, la verdad, ni siquiera sé qué pueda estar pasando por su mente. De verdad uno se volca tanto en la mujer, eh, incluso entre hombres quizás, solo están como, ¿estás bien? Sí, ajá, oro por ti, va, está bien, ¿verdad? Pero en tu caso, digamos, además de la familia, de lo que acabas de compartir de tu iglesia, ¿cómo íntimamente tú con tu esposa, con el Señor, vives el duelo de perder, no solo perder dos bebecitos, sino incluso esa idea por el momento de ser una familia, ¿verdad? Uh-huh. Creo que me gustaría empezar con esto. He aprendido a amar más a Jime en este proceso y esto ha costado que he fallado miserablemente también en amarla de una mejor manera en medio de este proceso. Es un duelo, como tú dijiste, que como hace rato comenté, no ha acabado, no es un tema que simplemente podríamos decir como un día ya vamos a superarlo y se acabó, ¿no? Ahora mismo, gracias a Dios, podemos hablar de él y podemos recordarlo y podemos hablarlo de una manera en la que recordamos que el Señor nos sostuvo, ¿verdad?, en medio de esos momentos, que sobre todas las cosas Él usó esto para formar cada vez más a Cristo en nuestros corazones y ser cada vez más como Él. Entonces, pero esto no significa que ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ha sido prueba y error. Debo confesar que he fallado miserablemente en amar a Jime de una manera que refleje a Cristo en muchas áreas. En otras, Jime me echa porras y dice que no. pero, pero lo que sí puedo comentar es esto. Cuando estaba leyendo un poquito, cuando supe que íbamos a estar aquí hablando de esto, abrí mi Biblia y recordé un pasaje en Primera de Samuel donde
Ana no puede tener hijos, ¿verdad? Y clama a Dios por un hijo. Es un pasaje muy interesante porque pude verme a mí mismo. Y esto no es como que vayas no es un consejo de decirte ve a la Biblia buscándote a ti mismo. La Biblia habla de Dios. Él es el personaje principal. Desde el inicio de la historia, la Biblia nos presenta al personaje principal. Dice, en el principio, Dios. Entonces, la Biblia trata de él. Pero mientras estaba leyendo, también podemos encontrar quiénes somos nosotros ahí. Y, y estaba leyendo este hombre, ¿verdad? Que se llama Elcana, que tiene dos esposas. Ana, que no podía tener hijos, y Penina, creo, si no mal recuerdo, se llama la otra, que sí tenía. Y ella siempre, básicamente, diríamos en un lenguaje coloquial, le tiraba carrilla a Ana. Le decía como básicamente le recordaba que ella no podía tener hijos. Y esto hacía que Ana estuviera profundamente triste. Nos remontamos al contexto de la mujer judía antiguo. Su valía estaba conectada a que pudieras dar herencia, a que pudieras mantener el nombre de la familia. Eso era para lo que una mujer servía, y ahí estaba su valor. Entonces, imagina esto, como ella no podía tener hijos y tiene a la otra mujer recordándole que no puede hacer para lo que fue creada, su propósito, y le está recordando esto, y le causó profunda tristeza. Y dice que Elcana amaba mucho a Ana, y le dijo algo, y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿por qué estás tan agobiada? ¿No te soy acaso yo mejor que 10 hijos? Le dice esto a Ana. Y en ese momento fue como un flashazo que vino a mi mente, y dije, así he sido, así he fallado. No he sido empático con Jimena, no he tomado en cuenta su dolor, su tristeza. He pensado incluso el minimizarlo, haciéndolo y diciendo como, pero me tienes a mí, no te soy suficiente yo, no te sientes plena solamente conmigo en nuestro matrimonio. Si mañana no tuviéramos hijos, no estarías feliz y plena. Pero me di cuenta de que al decir esto estoy tomando el lugar de Jesús para ella. Ella no debería de sentirse plena conmigo, ella debería de sentirse plena en Cristo, por lo que Él ha dicho que es, por lo que Él ha dicho que ella es, en su relación con Dios. Ella debería encontrar su felicidad y su gozo y su plenitud en Cristo, no en que si está casada con Mario o si puede o no tener hijos. Entonces, yo me di cuenta en ese momento que he fallado, y por eso es que dije al inicio, no quiero otra vez hablar y que las personas que nos están viendo no piensen que estamos hablando aquí desde un podio de perfección, de mira, ya pasamos esta prueba, si tú lo pasas deberías de buscar ser como nosotros, porque nosotros, mira, ya pasamos por esto y fíjate cómo lo hicimos. Lo que quiero que escuchen aquí es, somos humanos, que hemos fallado. Yo he fallado en amar a mi esposa de una manera que refleje a Cristo, como amando a su iglesia, dando mi vida por ella, siendo empático con ella, guiándola a Cristo en medio de su dolor. Y en medio de esas ha habido algunas victorias. En medio de esas su espíritu ha transformado nuestro corazón y me ha ayudado a apuntarla a Cristo y decirle, puedes ir con tu tristeza a Él. Pero aún así creo que esto es parte de lo que puedo compartir, Susana, como el duelo y cómo hemos lidiado juntos con eso. Es cuando juntos, Susana y yo, nos apuntamos y nos recordamos a Cristo. La verdad que Él ha dicho, nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando nos recordamos y nos decimos, Jesús viene, un día vamos a estar con Él, y ponemos nuestros ojos en el futuro y decimos como, este paso aquí es temporal, este dolor que tenemos es temporal. Él prometió que un día iba a enjuagar nuestras lágrimas y estaría con nosotros para siempre. Esto es algo que tenemos que recordar una y otra vez, porque se nos olvida, porque constantemente nos olvidamos de esto y empezamos a vivir para nosotros, para nuestro reino,
para lo que queremos, para nuestros anhelos. Y necesitamos ser recordados de la verdad, necesitamos ser recordados del Evangelio. Y gracias a Dios por la esposa que me dio, porque puede recordármelo cuando necesito ser recordado. Y, y también puedo recordárselo cuando también ella lo ha olvidado. Qué belleza. Muchas gracias por compartir eso. La verdad es que nos anima y también nos recuerda que me imagino, y esa pregunta que le hice a Mario, te la devuelvo a ti, Jimena, para que tú, aunque ya nos has contado un poco, pero quizás como esposa a tu esposo, ¿cómo apoyaste o cómo vistes este duelo de esposa a esposo, digamos? Honestamente, el proceso que lo personal viví o que podría considerar el proceso natural que viví fue centrarme en mí, en mi dolor, en mi pérdida, en todo lo que abrumaba mi alma, mi mente incluso. Lo primero que abrumó fue, no quiero estar en un quirófano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un legrado es algo invasivo? No quería vivir eso, fue algo que totalmente fue como, ¡fum! O sea, centrarme en mí, en todo lo que me abrumaba. Por gracia de Dios, la primera vez que Mario y yo lloramos y oramos juntos, fue justo orándole a Dios como, si puedes, Señor, líbrame de ese proceso, como... Y lo hizo. Y fue de una manera perfecta. No fue necesario un legrado, pudo ser de manera natural y mi vientre, todo por dentro quedó perfecto, quedó limpio. Pero creo que lo primero, como dice Mario, fallé también en no verlo. Todo giraba en torno a mí. Yo perdí a mi bebé, yo lo tenía en mi vientre, yo no voy a ser mamá, yo ya le había comprado estas cobijitas y estas cosas, como yo ya tenía nombres escritos, yo ya tenía todo un plan en mi mente y en mi corazón. Y recuerdo muy bien, un día estábamos en el comedor y no me acuerdo por qué salió el tema que yo otra vez le decía a Mario, pero es que yo y yo, y Mario con sus ojos brillosos me dijo, yo también fui padre, yo también iba a ser padre. Y para mí fue como, claro, por supuesto, o sea, tú también estás viviendo esta pérdida y no lo había visto, no te había considerado, no te había incluso, no me acuerdo si en algún momento le pregunté, pero no sé si le pregunté él cómo estaba, qué podía hacer por él. Me centré totalmente en mí y fue un proceso en el que Dios, su Espíritu Santo, fue recordándonos cómo nuestra vida se trata de Él, cómo en Él absolutamente todos quienes le amamos, es usado para nuestro bien. Y pues nuestro bien es Cristo. El domingo escuché a un amigo decir como la situación no ha cambiado, pero nuestro corazón está siendo transformado. Amén. Y es lo que Mario decía ahorita, realmente la situación no ha cambiado, incluso son pensamientos que constantemente se nos pueden venir. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí vamos a ser papás? ¿No vamos a ser papás? Ahorita para mí algo que disfruto, que agradezco, que también me duele mucho y también me cuesta el comprender que mis padres están envejeciendo.
pero veo el amor que los rodea de nosotros, sus hijos, de sus nietos, y obviamente pasa por mi cabeza ¿qué va a ser de Mario y de mí? Como, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a visitar? ¿Quién nos va a procurar? Estoy recordada de cómo Dios nos ha sostenido en el proceso y veo a su iglesia, veo su amor por medio de cada uno de sus hijos como cuerpo, el cómo Él fielmente nos ha mostrado, aquí estoy. Y yo he sido suficiente. Y yo te he sostenido y yo te he consolado por medio de ellos y yo te he abrazado por medio de ellos y yo te he recordado la verdad por medio de ellos. Entonces, esto para mí es un consuelo y es una esperanza y es una oportunidad de recordar a ese Dios fiel que tenemos, que desde el principio nos ha mostrado que Él está con nosotros y que Él tiene un propósito en todo esto, que comprendemos y que la circunstancia no ha cambiado, pero sin duda alguna, desde el 2018 hasta ahorita, Él ha ido transformando nuestro corazón y la manera de enfrentar esto. Qué belleza. Mientras te escuchaba, pensaba en los hombres, que los hombres también sufren, también lloran, también les duele. Lo que te dijo Mario, de que yo también fui papá o también anhelaba ser papá, ¿no? O lo sigo anhelando. Como un hombre, porque en su diseño es protector también de su esposa y todo. Esta pregunta va para ti, Mario. ¿Cómo fue el duelo contigo? En tu dolor, vaya, pero también el cuidar a tu esposa, o sea, el protegerla, el animarla, porque como hemos estado diciendo, siempre nos centramos más en la mujer y en el dolor que experimenta la mujer, porque es quien trae al bebé, y nos olvidamos de los varones. Entonces, quisiera mucho que nos orientaras como esposo, pero también como pastor, Mario, cómo las mujeres pudiéramos también ser de ayuda a nuestro esposo en un tiempo así de duelo. No sé si... Sí, creo que como podrían realmente empezar, bueno, esto primero es una realidad, quiero afirmar lo que dijiste, porque honestamente, las personas que me conocen un poco más saben que es verdad que una de las cosas que más me puede lastimar, poner en una posición difícil es Jimé, es que ella esté bien, es su salud, es su felicidad. Pero esto fue una de las cosas que para mí fue lo más complicado. Si te soy honesto, claro que era hermoso imaginar el traer como una vida y que Dios hiciera un milagro literalmente en el vientre de Jime y que mis padres pudieran ser abuelos y experimentar esa felicidad y que nuestros amigos pudieran cargar a nuestro hijo y que nuestro hijo pudiera jugar con los hijos de nuestros amigos. Todo esto es un anhelo, ¿no? Pero la verdad es que, si te soy honesto, lo que más fue difícil para mí es cómo hago que Jime esté bien, cómo hago que Jime no esté triste, cómo hago que Jime deje de llorar, cómo hago que Jime pueda ver a Dios en esto. Y esto era lo que consumía constantemente mis fuerzas y mis pensamientos, más que otra cosa. Pero descubrí, y lo que Dios hizo en mi corazón es revelarme esto también. No soy Jesús. Yo no soy Jesús para Jimé. Yo no puedo llevar su dolor. Jesús lo llevó. Yo no puedo limpiar sus lágrimas. Él lo va a hacer. Físicamente puedo hacerlo y físicamente puedo compartir a Jesús y recordarle lo que
lo que Él quiere, pero así como los padres, o en este caso la mujer que lleva a su hijo en el vientre, no puede hacer nada para que ese bebé nazca y crezca sano y se desarrolle perfectamente y vaya creciendo y vaya agarrando los nutrientes que necesita, y no tenemos rayos X como Superman en los ojos para ver que esté bien que no esté pasando nada extraño adentro. Este es un momento en el que crece tu dependencia de Dios. Crece totalmente y decir, el único que está formando al bebé desde el vientre de mi esposa es Dios. Yo no puedo hacer nada. Necesito confiar. Necesito descansar en Él, en que Él sabe lo que hace. De la misma manera, cuando perdimos los bebés, es un proceso que nos lleva a dependencia. Yo no puedo darle un hijo a Jimé. Yo no puedo simplemente tronar mis dedos o cruzar mis dedos o decir una y otra vez que Jimé va a quedar embarazada para que pase. Eso es solo de Dios, le pertenece a Él, dar vida. Y esto es un proceso de dependencia en Él, de confiar en Él y también de ser recordado que su voluntad y sus propósitos son mejores que los nuestros. Entonces, eso por ahí. Una de las cosas que podría recomendar a las mujeres en este proceso es saber escuchar, saber escuchar a su esposo. Pregunten, hagan una pausa, deténganse y pregunten, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de veras? Me acuerdo de una vez le pregunté a Jimé esto, le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien. Y le dije, bien no es un sentimiento. ¿Cómo estás? Y esto es como, espera, como me agarraste en shock porque normalmente contestamos bien a la pregunta ¿cómo estás?, ¿verdad? Y algo que estamos practicando es tratar de ser honestos, sentarnos un momento, estar literalmente en contacto con lo que estamos sintiendo y compartir cómo estamos. Entonces, una de las cosas es que yo podría decirles es, muchas veces somos muy buenos para hablar, pero muy, muy lentos para escuchar, ¿verdad? Y, y a veces escuchamos queriendo responder, escuchamos ya queriendo decir lo que queremos decir, pero no escuchamos queriendo ser empáticos. No escuchamos queriendo rascarle el corazón y los sentimientos de esa persona y realmente interesarnos por esa persona. Este fin de semana un amigo dio un entrenamiento que se llama Fluidez del Evangelio para los Sentimientos. Y básicamente una de las cosas que aprendimos es justamente que no escuchamos, que a veces pareciera como una cosa fácil, pero nos damos cuenta que no escuchamos. Y cuando alguien, por ejemplo, te dice, mira, este fin de semana fui a la plaza. Normalmente tu mente y ya tu boca es, sí, yo también he ido, me acuerdo cuando yo fui, y automáticamente volteamos la conversación otra vez hacia nosotros. Y empezamos oye, me acuerdo de cuando fui a la playa. Yo también me acuerdo cuando yo fui a la playa con mis papás, fíjate, esto fue lo que nos pasó. Y otra vez volteamos la conversación hacia nosotros. Y algo de lo que me di cuenta que no hacíamos es que cuando justamente alguien te pregunta, fui a la plaza, empieza a hacer preguntas como, sí, ¿y a qué tiendas fuiste? ¿Qué te compraste? ¿Te gustó lo que viste? Y eso es automáticamente, vuelves a centrar la conversación en la otra persona, queriendo realmente saber cómo está. Y esto podría parecer sencillo, pero en la práctica no lo es. Y es como un ejercicio que necesitas recordar y estar constantemente haciéndolo. Entonces, una de las cosas que podría recomendar es tómate una pausa, sé lento para hablar y sé rápido para escuchar. No gires la conversación en torno a ti y empieza a estar interesado en tu pareja. Dios mismo está interesado en nosotros, está interesado en escucharnos. Él se agrada en que su pueblo lo busque y que, como dijimos ahorita, en que pueda abrirle su corazón y decirle, papá, me siento de esta manera. Esto que pasó me devastó.
Le dije a Jime que fue una de mis oraciones honestas, una oración honesta que le hice a Dios fue eso, como parece que estás jugando con nosotros. Primero podemos ver y escuchar el corazón de nuestro hijo y ahora ya no. ¿Qué pasa, Dios? ¿Sabes? Como poder hablar así directamente, porque cuando reconocemos esto y cuando volvemos a estar en contacto con lo que realmente estamos sintiendo y podemos ir a Dios sin una máscara y decirle exactamente cómo nos sentimos, ahí encontramos el consuelo, ahí recordamos que su voluntad es mejor, ahí recordamos que nuestros propósitos son más grandes y eternos. Entonces, pero si no lo hacemos, si no estamos en contacto con eso y siempre estamos como, estoy bien, no pasa nada, Dios sabe por qué hace las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos y no significa que sean mentiras, pero a veces las usamos solo como parches que evitan estar en contacto con lo que sentimos y ir a Dios con un corazón abierto y honesto. Entonces, busca pastorear el corazón de tu esposa. Esposa, busca pastorear el corazón de tu esposo, preguntándole cómo está. Y una vez que lleguen a la raíz de cómo está, de lo que está sintiendo, de lo que necesita su corazón, apúntalo a Dios. Donde está su refugio, donde está su consuelo, donde están sus fuerzas. Recuérdale quién Dios es, lo que Él ha hecho. Y entonces es una forma de que podemos pastorear directamente el corazón de nuestro cónyuge. Qué belleza. Gracias. Gracias, Mari. Qué hermoso, sí. Yo pienso, hablé en algún momento que hablamos, Jime y yo le decía lo difícil que es aprender a vivir con algo que quizás no se va a tener ni en el momento, ni cómo uno pensaba, quería, planeaba, ¿verdad? Y que podíamos trasladarlo a que hay muchas de otras cosas que nosotras quisiéramos, aún siendo mamás, y esto es como una exhortación para ir ya terminando, pero a todas quienes nos escuchan también, porque uno puede decir, ay, sí, pero yo no he perdido, y, o sea, yo no estoy en esa situación, y pensar que esto no puede ayudar para escuchar a nuestros hermanos, si tuviéramos hermanos en nuestras iglesias locales que estuvieran pasando por esto, ¿verdad? O sea, yo no me puedo relacionar con eso porque yo no los he perdido. Pero creo que esto que tú dijiste ahorita y lo que hemos venido hablando, como iglesia local, cómo podemos apoyar sin esas que decíamos, ¿verdad? Solo decir, estoy orando por ti, o alejarme, o, ay, les voy a dar su espacio, cuando al final somos nosotros los que no queremos ser incomodados, porque o no sabemos, ¿verdad? O simplemente, pues, creemos que con una oración es suficiente, ¿verdad? Algo que yo he dado muchas gracias a Dios y he valorado mucho es el ser escuchada, y creo que a veces esto es difícil porque a veces no quieres hablar, ¿no? Muchas veces, como Mario dice, estamos muy acostumbrados a que nuestra primera respuesta sea, estoy bien. Nos cuesta trabajo ser honestos y vulnerables. Y entonces, cuando entendemos que a veces somos así y la otra parte comprende esto, puede insistir, tal vez ir un poquito sin invadir, tal vez sin dejar de respetar. Creo que hay preguntas que podemos hacer constantes para llegar al centro, para llegar al sentimiento de la persona y que esta persona pueda derramar su corazón con alguien y juntas poder recordar la esperanza que nos une, la esperanza en la que vivimos
y ser animadas por esto, algo que a mí hoy, yo tengo claro lo que hoy me sostiene, ¿no? Es el propósito, es creer en el propósito por el cual vivo. Ujú. Pero el ser animada en vivir en el propósito por el que vivo también es importante, el ser acompañada. Hoy mi esposo, Atanasio, hombres con los que hoy camino como iglesia, que están pastoreando mi corazón, el que constantemente me animen a vivir en el propósito prácticamente por el que vivo dentro de su iglesia, me ha, me ha ayudado mucho. Entonces, si tú tienes una hermana o un matrimonio que esté pasando por esto, creo que hay maneras prácticas de recordarles la esperanza, lo que viene, y que hoy somos instrumento de Dios, embajadores de Dios, somos la luz y la sal de este mundo, y hay mucho por hacer. Entonces, para mí hoy eso me sostiene, como eso me anima, eso me mantiene, el vivir en el propósito por el cual Cristo pagó por mi vida, y sí, creo que eso es algo que podría como compartir. Ok. Mari. Ok, yo creo que lo que podría compartir es recuerda quiénes somos. Eh, um, Algo que hablamos mucho en la pequeña iglesia donde estamos, y es parte del ADN también de nuestra pequeña familia de iglesias, es recordar que lo que Jesús hizo nos hizo familia, ¿verdad? Entonces, lo primero que podría decir es, recuerda quién eres, recuerda quiénes somos y qué dijo Dios que somos. Y eso es que somos una familia. Y cuando escuchas la palabra familia y cuando decimos en la iglesia que somos una familia, necesitamos ver cómo es que Dios define familia, porque si no, cada uno va a tener su propio concepto de familia trayéndolo a la mesa, ¿verdad? Esto es lo que es la iglesia. Si ellos dicen que la iglesia es una familia, entonces yo traigo mi modelo de familia, y lo pongo aquí, ¿no? Y luego hay expectativas rotas, expectativas no cumplidas, porque pensé que esto era lo que era una familia. Pero creo que el cómo puedes acercarte a una persona que quizá esté pasando por esto en la iglesia, empezaría por decir, no solo te acerques en ese momento, sean la familia de Dios, sean el pueblo de Dios en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Una de las cosas que constantemente queremos repetir es que ser un discípulo de Jesús significa ser una persona, un hombre, una mujer que está en el proceso de someter todas las áreas de su vida al señorío de Cristo. Está en el proceso de someter todo en su vida a la presencia y al señorío de Jesús. Y si vamos a someter todas las áreas de nuestra vida a Cristo, significa que las personas pueden ver cómo vive un discípulo de Jesús cuando pierde un bebé. ¿Cómo vive un discípulo de Jesús cuando tiene un bebé? ¿Cómo vive un discípulo de Jesús en todas las áreas de la vida? ¿Cómo trata a sus mascotas? Eh, ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Cómo cría a sus hijos? Entonces, en todas las cosas, eso significa que cuando unas personas están caminando juntas como la familia de Dios, guiándose a Cristo continuamente, mostrando y recordándose el Evangelio continuamente, esto significa que cuando esto suceda, hay tanto en la cuenta emocional, hay tanto en el camino compartido, que va a ser natural acercarte a tu hermano en ese momento. Pero ¿qué pasa si reducimos la iglesia a un evento de domingo, 2 horas, y luego todos se van a sus casas y ya nadie se ve,
y nos vemos el próximo domingo, definitivamente va a ser complicado o casi imposible acercarte a una persona que ha pasado por una pérdida de bebés. Y si es que te enteraste que es por lo que pasaron. Pero si creemos que la iglesia es el pueblo de Dios, escogido y que vive como una iglesia de lunes a domingo en todas las cosas, y recordamos que esa es la idea de Dios. Eso es para lo que Dios nos creó, en ser seres relacionales, que son parte de una familia, parte de un pueblo. Y caminamos así en todas las cosas, no solamente vamos a estar tristes juntos o llorar juntos, también vamos a estar en las alegrías, vamos a estar en todos los momentos. Y eso va a ser más natural que en el momento de la prueba puedas acercarte a tu hermano con confianza y puedas preguntarle cómo estás. Porque he caminado contigo, porque he estado contigo en todos los momentos de tu vida como tu familia. Entonces, por ahí empezaría. Excelente. Sí. Ay, qué bendición ha sido hoy platicar con ustedes, ¿verdad, Carlita? Sí, somos Team Iglesia. Sí. Team Iglesia Local, sí. Dios ha sido muy bueno al darnos una gran familia y poder mostrar ser pues sus discípulos y hacer familia, ¿no? No nada más esperar recibir de la familia, sino ser familia, ir y compartir y eso es maravilloso. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros su corazón. Me gustaría Sí, cerrar dale. con algo antes Dale. antes de despedirnos. Si estás en esa situación, si estás escuchándonos aquí no te conozco, pero si estás escuchándonos aquí y has estado en esta situación y te ha cruzado por tu mente que nadie puede comprender el dolor que estás pasando, que no puede nadie entender lo que estás experimentando en este momento. Más que Mario y Jimena aquí hablando, o Carla o Susana, quiero decirte, si alguien sabe lo que es perder un hijo, ese es Dios. Él no solo perdió un hijo, Él lo entregó. Y era el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende perfectamente a la perfección. Es alguien que fue tentado en todo, que realmente sabe lo que es perder a alguien. Dios sabe qué es eso. Y escuchaste varias veces hoy, puedes ir honestamente delante de Dios, con un corazón abierto a decirle cómo te sientes. A lo mejor Mario no va a entenderte perfectamente. A lo mejor Jime tampoco va a entenderte perfectamente. Y quiero decirte esto, la iglesia te va a fallar. Y en algún momento te va a lastimar. No va a querer lastimarte porque sí o porque ese es su deseo, lastimarte. Pero somos humanos, que fallamos, nos equivocamos, vamos a ser imprudentes, vamos a decir cosas que no debemos decir, vamos a poner expectativas que no vamos a cumplir muchas veces. Pero el trabajo de la iglesia es apuntar a aquel que no falla. Aquel que siempre va a estar, aquel que sí te comprende perfectamente. Entonces, si te has sentido como nadie puede entender este dolor por el que estoy pasando, nada más quiero decirte, Dios sabe qué es perder un hijo. Y ahora, gracias a eso, Él no solo lo perdió, sino que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, se le ha dado toda autoridad, todo honor, y eso nos ayuda y tiene que permear cómo vemos la muerte ahora, y podemos correr a Él. Entonces, nada más quería como cerrar con esto. Dios sí te entiende perfectamente y puedes ir a Él como gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, nada más cerrar con eso. Amén. Gracias por cerrar. Podemos apagar todo. Sí. Ya podemos darle finalizar y excelente. Gracias, María. Sí, gracias por invitarnos. Fue un gusto estar aquí. Gracias por crear estos espacios donde podemos hablar de ciertas cosas, pero sobre todo ser animados y ser apuntados a Jesús. Gracias también por eso. No. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrir su corazón. Sabemos que no siempre es fácil, pero gracias. Sí. Y gracias a todos los que se quedaron, volvieron, entraron, salieron. De verdad, mil gracias. Como que ya se va a quedar esto grabado.
y para que ustedes puedan volverlo a ver, que lo puedan compartir. Siempre hay alguien que necesita escuchar las buenas noticias del Evangelio. Siempre hay alguien con que Amén. ustedes lo puedan compartir. Me encantó ver los comentarios, mucha gente que Sí, los ama. Qué sí. increíble, me encantó. Mucho Entonces, mensaje, qué matrimonio, que es cierto, lo que, o sea, qué belleza. Es la iglesia lo que hablamos, Camila. Es la iglesia, gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias Su y Carla, mi corazón está gozoso porque nunca las había visto a las dos juntas. tomaremos una foto. Y son un regalo de Dios a mi vida y me encanta que estando en iglesias locales diferentes, yo en mi iglesia local diferente, podemos reconocer y responder de manera práctica que somos una iglesia de Dios para Cristo, para sus propósitos, para su gloria y gracias por ser diligentes en crear este espacio. Sé que las dos son mamás, sé que las dos tienen un ministerio específico aparte del de tu esposo y sus hijos y esto es de bendición para nosotros, para mi vida y sé que para muchas mujeres. Dios las bendiga y aquí estamos. Gracias por este espacio, en verdad. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga. ¿Quieres Igual. agregar algo, Susi? Que Dios les bendiga, que sigan siendo ese testimonio para muchos, cercanos y lejanos, pero que sobre todo Cristo siga formándose en ustedes y que eso sea el mejor testimonio que ustedes puedan dar. Pero gracias, oramos por ustedes y siempre muy edificados por todo lo que compartieron. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias. Nos Bueno, vemos muy nos pronto. vemos. Bye bye. Gracias. Bendiciones. Bye bye. Ay, yo no sé salirme, Carlita. Ahorita lo finalizo, amiga.